Queridos hermanos, pongámonos de pie para comenzar nuestra celebración de la pasión de nuestro Señor. Pongámonos de rodillas. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron a verlo, porque estaba desfigurado su semblante. No tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca les había contado, y comprenderán lo que nunca se les había imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual no se aparta de la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por puertas rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores y la hora de su muerte. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, cuando entregué su vida como expiación. Verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por la
las fatigas de su alma verá la cruz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedido por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos a otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el triador, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, lo sacó y hirió a un criado del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado a mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron
ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo y el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó, diciendo: No lo soy. uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo que con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y juzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo a los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchando para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con qué tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió
estaban los judíos y les dijo: No encuentro en la ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por la Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que la suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a este no, a Barrabás. el tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esas palabras, se acostó aún más, y entrado otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. ¡Fuera, fuera, crucifícalo! Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, en medio de Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. Con él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y en griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa y hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una sola pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron:
rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo, Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de eso, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajustiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de eso, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de eso, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por medio a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con estos aromas, según se acostumbra a entregar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, ahí pusieron a Jesús. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, hoy venimos a la celebración de la pasión del Señor, este día de Viernes Santo. Y hoy podemos ver en la lectura de la pasión, en la lectura del Evangelio de los sufrimientos del Señor, que el Señor Jesús viene de un jardín hacia otro jardín. Del jardín de Getsemaní hacia el jardín de la resurrección. Pues nuestra historia hoy, esa meditación sobre el jardín de nuestra alma, tiene estos dos términos. El jardín de Getsemaní, el jardín de dolor, el jardín de vergüenza y el jardín de la resurrección, el jardín de gozo, el jardín del encuentro con el Señor. Y en medio de esos dos jardines es el maestro jardinero, Jesús. Jesús, el que cultiva el jardín del alma, el Señor que causa todo crecimiento en el jardín, el Señor que causa toda la belleza en el jardín de nuestra alma. Tenemos hoy nuestro foco en el Señor Jesús, el Maestro jardinero. Y invitamos hoy al Señor para sentarse y quedarse en el jardín de nuestra alma, para pasar estos días del tríodo pascual con nosotros. Esta invitación es mucho más difícil que se aparece al principio. Mucho más difícil de invitar al Señor para sentarse y quedarse con nosotros. Porque claro, hay muchas partes del jardín del alma que queremos mostrar a Jesús. Señor, mira estos tomates acá, los tomates de las buenas obras. Mira, Señor, aquí los flores de mis oraciones, de mis novenas, de mis visitas al Santísimo. Mira, Señor, esas partes aquí, pero esas de acá, no veas a esas partes, Señor. No. Voy a mantenerlos cubiertos. Pero esa es la primera tentación. En el primer jardín, el jardín de Edén, en que Adán y Eva no querían compartir las partes no hermosas, las partes feas, las partes oscuras de su jardín con el Señor. Ellos se ocultaban en los hierbajos para no ver al Señor Dios y para que Dios no viera a ellos. Ellos no querían compartir con el Señor Dios, el Dios que los creó, el Dios que los dio ese jardín. No querían compartir con Él su miedo, su ansiedad, su terror, su inseguridad. Ellos no querían compartir con Él las partes difíciles de sus relaciones, de tener quedados en el jardín juntos todo el día y el estrés en su relación. No querían compartir con Él este estrés, esta parte difícil. No querían compartir con el Señor su necesidad por el perdón de Dios. Querían continuar cubriendo esas cosas, ocultando esas partes del jardín de sus vidas. Por eso, queridos hermanos, es siempre un acto de amor, un acto de confianza, de que invitemos al Señor de sentarse y quedarse en el jardín de nuestra alma. Es difícil de invitar al Señor para estar acá en el jardín que Él creó. Es difícil de confiar tanto en el Señor. Pero hoy el Señor hace esa invitación a nosotros de permitirlo a Él,
de sentarse con nosotros y mantenerse con nosotros, quedarse en el jardín de nuestra alma, porque Él hoy muestra a nosotros la profundeza de su amor, la profundeza de su perdón, la profundeza de su paciencia. Porque donde el Señor venga, donde el Señor se pone, donde el Señor se quede, Él lo bendice, Él lo mejora. Mira el Evangelio de hoy. Él mejora lo que todavía está bien. Él ve a María y San Juan junto a su cruz y dice a ellos, estén en relación no solamente de personas, de amigos, de discípulos, pero tengan una relación de amor. Tomen, madre mía, a ese discípulo mío como tu hijo, para amarlo, cuidarlo. Mi discípulo, tenga de mi madre, tu madre, para amarla, protegerla, cuidarla. Él bendice y mejora esa relación ya buena. Claro, la Madre de Dios y el discípulo amado no pueden ser mejores que esto, pero el Señor ya lo bendice y mejora para que Él lo haga más crecimiento, más florecimiento de sus almas. Incluso de Poncio Pilato, este hombre que es un bully, este hombre que es un cínico, este hombre de mucha ira, de ese hombre, Jesús causa a él de poner al lado su cynicismo, de poner al lado su odio, para que él reconozca en Jesús un buen hombre, un hombre inocente, para causar este cambio en algo que no es hermoso, en el jardín del alma que no tiene mucho cuidado, el alma que necesita tanto el amor y presencia de Dios. El Señor bendice este jardín del alma, incluso las almas hermosas de María y Juan. El Señor quiere hacer lo mismo para nosotros, para mejorar las partes del jardín de nuestra alma que ya son hermosos, que pueden mejorarse. Y también de santificar, de curar, de cuidar las partes del jardín de nuestra alma que todavía necesitan su ayuda y su presencia, su luz, su sanación. Para que el Señor hoy, por nuestra invitación, por el permiso de nuestra voluntad, el Señor puede sentarse en el jardín de nuestra alma. Para que el Señor se quede en el jardín de nuestra alma. Para que el Señor trabaje como el maestro jardinero en el jardín de nuestra alma, junto con nosotros en estos días de su trío pascual. Para mejorar lo que es hermoso y sanar lo que no es. Para producir los buenos frutos de las buenas obras. Para la gloria del Dios que nos creó, la gloria de Dios que nos ama, la gloria de Dios que nos dio su Hijo amado, Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Confiados en Dios que ama toda su creación, pongámonos de pie para ofrecer a Él esas peticiones nuestras. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre Omnipotente, con una vida pacífica y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia, para que tu iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Franciscus, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Luis Rafael, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todos el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo el Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento a nuestros catecúmenos, para que, renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodia en la única Iglesia, a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad,
Mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, le conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste a tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. Y a nosotros, concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres, para que deseándote te buscan y encontrándote descansen en ti. Concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegran al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones según su voluntad providente hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que sufren con el coronavirus, para que Dios los proteja y los guarde. Dios Todopoderoso y Eterno, que cure todos los males del género humano, sane y guarde los afligidos con el coronavirus y proteja a los que los cuiden, para que por nuestra sanación tengamos motivo para alabarte, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oremos, hermanos muy queridos, el Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, hoy en este día del Viernes Santo, tenemos una colecta muy especial para la conservación y la protección de los lugares sagrados de la Tierra Santa. Invitamos a ustedes a participar hoy en esta colecta que es especialmente para los lugares santos de la Tierra Santa, para que podamos mantener esos lugares donde Jesús vivió, murió y resucitó. Gracias, como siempre, por su generosidad a nuestra colecta especial en este Viernes Santo.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su vida enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oh Jesús mío, yo creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Y aunque no puedo recibirte hoy sacramentalmente, yo te pido de venir en mi corazón espiritualmente. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que, mediante nuestra participación en este misterio, permanezcamos dedicados a tu servicio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclínense para recibir la bendición. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, con gran gozo hemos unidonos hoy por celebrar la pasión de nuestro Señor y continuamos nuestra celebración mañana a las 8 de la noche
con la vigilia pascual en el sábado de gloria, o si preferirían por la misa del domingo de la resurrección, es domingo en la hora 11:30 en español o 9:45 en inglés.